Ser único, ser curioso, antes amaban eso de ti, pero ahora lo juzgan. ¿Acaso en la ciencia eso no sirve? En la ciencia, en la vida no puedes perder la capacidad de analizar el presente, disfrutar la curiosidad y salir de la caja para encontrar una revolución. ¿Alguna vez has escuchado sobre Euclides, el gran matemático que colocó un buen detonante en la geometría? Bueno, él es Euclides de Alejandría, un matemático nacido aproximadamente en el 330 a.C., un matemático con gran conocimiento, grandes influencias como Aristóteles y Liceo, e incluso grandes recursos gracias a la Biblioteca de Alejandría. Podrás conocerlo por sus aportes, como 4 libros sobre secciones cónicas, libros de purismas e incluso aportes hacia la óptica. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que te dije al principio del video? Tranqui, yo te voy a explicar. A mi modo, soy un matemático distinto, ¿ok? Pero déjate hablar un poquito más. En esa época, el pensamiento griego era muy marcado, donde la geometría se concentraba en ser visible, delimitada, creyendo que un pensamiento era único y correcto para todo. Así que imagínate, era bastante marcado el pensamiento matemático en ese entonces. El trabajo de Euclides tuvo una gran influencia, como te das cuenta, pero hoy te quiero contar un poco sobre los elementos de Euclides. Sí, de hecho, así es como se ve una parte de los elementos. Pero quiero que entiendas que los elementos era una recopilación, es una recopilación de conocimiento matemático de aquella época, con resultados a lo mejor ya conocidos, pero Euclides logró organizarlos de una manera sistemática, tanto que ahora a lo mejor podrás entender la importancia de las definiciones, nociones e incluso postulados. Imagina la importancia de esto. Aquí se trabajó la definición de un punto, recta e incluso circunferencia. Y en unos momentos te darás cuenta de la importancia que tiene también en tu vida. 13 libros que desarrollan muchos temas, por ejemplo la geometría plana, también desarrolla lo que es la relación entre magnitudes, incluso figuras circulares, también vas a observar figuras circunscritas e inscritas, por supuesto teoría general de las proporciones, y te vas a dar cuenta que existe muchísima aportación, tanto que no creo terminar este video. Pero hoy quiero que nos enfoquemos tú y yo en el primer capítulo, para que trabajemos con unos postulados en específico, los 5 postulados de Euclides. Primer postulado, suponiendo 2 puntos A y B, entonces pueden ambos conectarse mediante una línea recta. ¿Alguna vez has conocido a aquella persona que sientes que jamás puedes separarte? Que al conocerle, tu corazón y el suyo se conectaron a través de una línea recta. Algo así. Segundo postulado. Muy bien sabes que cuando te despides de alguien por un momento, esa línea que los une con tanto amor jamás se separa. Simplemente se hace más y más larga, tanto como ustedes deseen. Tercer postulado dice así. Teniendo un punto podemos trazar una circunferencia con un radio en específico. Es como cuando observas a aquella persona, te vas dando cuenta que ya está girando en tu cabeza como una circunferencia y tú lo puedes hacer tan grande o tan pequeño dependiendo del radio de la emoción que sientas por aquella persona. Cuarto postulado, todo ángulo recto es igual a cualquier otro ángulo recto. ¿Y qué pasó con el quinto postulado? Bueno, este dice así, por un punto exterior a una recta pasa solamente una única paralela. Sí, es algo confuso de observar o de entender de una manera un poco más sencilla, pero ese es el quinto postulado y vamos a quedarnos en ese. ¿Por qué? Porque a partir de él nació todo lo que es una revolución. Y esto fue gracias a la curiosidad de varios matemáticos. Por ejemplo, John Playfair tuvo una interpretación de este postulado. Él dijo, al incidir una recta con otras dos, los ángulos internos del mismo lado son menores que el ángulo recto. Las dos rectas, prolongadas indefinidamente,
se encuentran en el lado en el cual los ángulos son menores que dos ángulos rectos. Cuando se es estudiante de matemáticas, los alumnos se acostumbran a demostrar nuevos resultados utilizando proposiciones previamente establecidas. Si una proposición depende de otras 5 anteriores, resulta natural intentar deducir la siguiente a partir de estas. Bueno, de esta manera varios matemáticos pensaron que el quinto postulado no debía ser un axioma independiente, sino una consecuencia lógica de los demás postulados. Pero esta búsqueda ocupó a muchos matemáticos durante siglos. A lo mejor tú los podrás conocer un poco. Si no, entonces creo que te ayudaré y vas a poder reconocerlos mejor. Por ejemplo, un científico que intentó trabajar con este postulado fue Lagrange. Sí, ese gran científico que hemos escuchado a cada rato. Otro de ellos fue Legendre, el cual también trabajó con este postulado. También Sacchetti trabajó en él. Y una disculpa, no soy el mejor pronunciando nombres. También otro que trabajó fue Posidonio. Así que sí, por algo lo ves caminando en la universidad. Y por último, otro más fue el gran Proclo, que de hecho ya habías escuchado un poquito sobre lo que le había comentado antes. Algunos matemáticos decidieron explorar nuevas posibilidades y descubrieron que podían construirse sistemas geométricos completamente coherentes aun cuando el quinto postulado no fuera válido. Este cambio de perspectiva representó una profunda transformación en la historia de las matemáticas, pues mostró que un problema no siempre debe resolverse por el camino tradicional. Por ejemplo, Proclo formuló una versión equivalente del quinto postulado. Dados una recta y un punto exterior a ella, existe una y solo una recta paralela a la recta dada que pasa por dicho punto. Posteriormente, János Bolyai exploró una idea radicalmente distinta al considerar que por un punto exterior a una recta podían pasar infinitas paralelas. Este planteamiento condujo a un gran desarrollo a lo que ahora conocemos como la geometría hiperbólica. De manera independiente, Lobachevsky llegó a conclusiones similares y desarrolló una geometría en la que el postulado de las paralelas era diferente al de Euclides. Por otra parte, Riemann desarrolló una geometría en la que no existen las paralelas. Esta nueva interpretación dio origen a la geometría esférica y mostró que la geometría euclidiana no era la única forma posible de describir el espacio. El estudio permitió comprender que pueden existir diferentes geometrías igualmente válidas, ampliando nuestra forma de entender el espacio y demostrando que el proceso matemático muchas veces surge cuando nos atrevemos a cuestionar aquello que parece indiscutible. ¿Ahora entiendes la importancia de este quinto postulado en nuestro presente? Una de las primeras geometrías que surgieron a través de esta perspectiva fue la geometría hiperbólica. En ella, por un punto exterior a una recta, pasan infinitas rectas paralelas a la recta dada, lo que contradice directamente la versión euclidiana del postulado de las paralelas. Este desarrollo estuvo relacionado con trabajos como Bolyai y con Lobachevsky, quienes demostraron que era posible construir una teoría geométrica consistente sin asumir el quinto postulado de Euclides. Con el tiempo aparecieron diferentes modelos, ¿no? Uno de ellos, o los más conocidos, es el disco de Poincaré. En este modelo se consideraba un disco abierto en el que las rectas se representan mediante arcos que se intersectan perpendicularmente en la frontera del disco. Gracias a esta construcción es posible visualizar muchas de las propiedades de la geometría hiperbólica y estudiar el comportamiento de sus rectas y ángulos. Otro modelo incluso fue el semiplano superior de Poincaré, formado por todos los puntos situados por encima del eje X. En este caso, las rectas hiperbólicas se representan mediante ciertas curvas y semicírculos. E incluso hasta destaca el modelo de Klein-Beltrami, en el cual se trabaja nuevamente con un disco abierto, pero las rectas se representan mediante cuerdas euclidianas del disco. Este modelo es especial, pues visualiza las relaciones de incidencia entre puntos y rectas.
Otra consecuencia importante del estudio del quinto postulado fue el desarrollo de la geometría elíptica, asociada principalmente a las ideas de Bernard Riemann. Lo que hace particularmente interesante esta geometría es que no existen rectas paralelas en ella. ¿Lo habrías imaginado? A diferencia de la geometría euclidiana, donde en una recta y un punto exterior determinan una única paralela, en la geometría elíptica todas las rectas se intersectan. Esta forma de comprender el espacio abrió posibilidades en las matemáticas y ejerció una gran influencia en lo que es la física moderna. Años después, Riemann sería fundamental para el desarrollo de la teoría general de la relatividad, en la que la geometría del espacio deja de ser necesariamente euclidiana. Resulta interesante observar que todas estas geometrías surgieron a partir del estudio de un postulado. Lo que comenzó como un intento de demostrar una proposición terminó convirtiéndose en una revolución matemática que cambió la manera de entender el espacio. En cierto sentido, las geometrías no euclidianas nacieron gracias a la persistencia de numerosos matemáticos que se negaron a aceptar una respuesta sin cuestionarla. Su trabajo demuestra que el avance de las matemáticas no consiste únicamente en resolver problemas, sino también en enfrentarse a atrever a formular nuevas preguntas. Así que sí, el pensamiento de Euclides exactamente no fue una limitante para el crecimiento matemático, en este caso para el área de la geometría. Podemos ver que como seres humanos normalmente tenemos esa tentación a romper o a observar las cosas de manera distinta o manera original. Y siento que eso es algo importante de este quinto postulado, más allá de solamente, la geometría elíptica, hiperbólica, ¿no? Algo que podemos analizar es que las barreras tienen un propósito. Y en este caso, la barrera que, a lo mejor fue de manera inconsciente, ¿no?, de Euclides, fue un gran propósito para romperla y crear todo lo que ha sucedido, o descubrir todo lo que realmente ya estaba dentro de las matemáticas. Así que eso fue un poco sobre el quinto postulado, sobre Euclides. Y ahora entiende que toda barrera que tengas enfrente, tienes que romperla de una manera muy única y original. No lo sé, a lo mejor encuentras una nueva geometría.